Mi nombre es Andrés Morales y durante 8 años trabajé como maquinista del Metro de Madrid en la línea 6, la circular. Mi turno era de medianoche a 6 de la mañana, cuando la ciudad duerme y solo quedan trabajadores nocturnos, juerguistas tardíos y algunas almas perdidas que vagan por los túneles subterráneos. Todo comenzó un martes de enero del año pasado. Era mi segunda vuelta completa de la noche, cerca de las 2:30 de la madrugada. La estación de Cuatro Caminos estaba completamente desierta, como siempre a esa hora. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido eléctrico molesto y el eco de mi convoy resonaba en los túneles vacíos como un lamento metálico. Cuando el tren se detuvo en el andén, vi a una mujer esperando. Iba vestida con un abrigo gris muy largo que le llegaba hasta los tobillos y llevaba una maleta antigua, de esas de cuero marrón con esquinas de metal que ya no se ven. Tenía el cabello recogido en un moño y se mantenía completamente inmóvil, como una estatua. Subió al último vagón sin hacer el menor ruido. Ni sus zapatos resonaron en el suelo metálico del tren, ni escuché el sonido de la maleta al arrastrarla. Simplemente desapareció dentro del vagón como si fuera una sombra. Esto no era particularmente extraño. A veces la gente viaja sola por la noche, especialmente trabajadores de hospitales o limpieza que terminan sus turnos tardío. Pero cuando llegué a la siguiente estación, Nuevos Ministerios, ella no bajó, ni en Canal, ni en Ópera, ni en ninguna de las siguientes paradas. Durante toda la vuelta completa, que toma aproximadamente 45 minutos, no vi a la mujer salir del tren, y eso me extrañó, porque la línea 6 es circular. Eventualmente, todos tienen que bajar. Decidí echar un vistazo durante la parada técnica en Pacífico, donde tengo 5 minutos para revisar el convoy. Caminé hasta el último vagón con mi linterna reglamentaria, pero estaba completamente vacío. No había rastro de la mujer, ni de su maleta, ni siquiera ese olor a perfume viejo que suelen dejar las personas mayores. Revisé los otros vagones, pensando que quizás se había cambiado de asiento, pero no encontré a nadie. El tren estaba completamente vacío, como debía estar a esa hora. Pensé que se había bajado sin que me diera cuenta, pero al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, al final de mi turno, no aparecía nadie saliendo del tren en ninguna estación. Es más, cuando revisé la grabación de Cuatro Caminos, no se veía a nadie subiendo tampoco. Eso debería haberme alertado, pero uno se acostumbra a las fallas técnicas. Las cámaras del metro son viejas, a veces no graban bien, a veces las imágenes salen borrosas. Pensé que había sido una de esas noches. La noche siguiente, exactamente a la misma hora, en la misma estación, la volví a ver. Mismo abrigo gris, misma maleta antigua, misma postura inmóvil, y de nuevo subió al último vagón sin hacer ruido y desapareció durante el recorrido. Esto se repitió durante 3 semanas consecutivas. Siempre la mujer del abrigo gris, siempre en Cuatro Caminos, siempre a las 2:30 de la madrugada. Comencé a sentir una extraña ansiedad cuando se acercaba esa hora. Mis manos sudaban en los controles y mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Decidí hablar con mis compañeros del turno de día. Les conté sobre la mujer misteriosa, pero se rieron de mí. Son alucinaciones por el cansancio, me dijeron. Trabajas demasiadas horas seguidas, pero yo sabía que no estaba imaginándolo. Cada noche, puntual como un reloj, ahí estaba ella. Una noche, armándome de valor, decidí confrontar la situación. Cuando el tren llegó a Cuatro Caminos y vi a la mujer en el andén, bajé de la cabina del maquinista y caminé hacia ella. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Su respiración no levantaba ni bajaba su espalda y no parecía parpadear. Era como si fuera una fotografía tridimensional. Señora, le dije acercándome despacio, ¿se encuentra bien? Cuando se giró hacia mí, mi sangre se congeló. Su rostro estaba completamente borroso, como si fuera una fotografía movida o vista a través del agua. Los rasgos se difuminaban y se reformaban constantemente. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 manchas oscuras
que parecían absorber la luz de los fluorescentes. «Estoy esperando a mi hijo», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, como si hablara desde el fondo de un pozo. Él trabajaba en las obras del túnel. Murió aquí abajo hace muchos años. Me dijeron que si esperaba el tiempo suficiente, vendría a buscarlo. Su voz se distorsionaba mientras hablaba, como si fuera una grabación reproducida a diferentes velocidades. Retrocedí lentamente hacia el tren, pero ella siguió hablando. Sus palabras se volvían cada vez menos comprensibles, pero pude entender fragmentos. «Cada noche tomo este tren, esperando encontrarlo. ¿Lo ha visto usted? Se llama Miguel. Tiene 25 años. Llevaba un casco amarillo cuando las puertas del tren se cerraron automáticamente, cortando su frase. Corrí hacia la cabina y arranqué inmediatamente, sin esperar el tiempo reglamentario. Cuando el tren se puso en movimiento, la vi a través de la ventana del último vagón. De alguna manera, había subido y estaba sentada sola, con su maleta en las rodillas, mirando hacia ningún lugar en particular. Su imagen seguía siendo borrosa, como si la realidad misma no pudiera enfocarla correctamente. Durante todo el recorrido, sentí una presencia fría en la parte trasera del tren. El aire acondicionado parecía trabajar más fuerte de lo normal y escuchaba susurros que venían por el sistema de intercomunicación, aunque nadie estaba hablando. Esa fue mi última noche como maquinista. Renuncié al día siguiente, inventando una excusa sobre problemas de salud, pero antes de irme, definitivamente decidí investigar. Revisé los archivos de accidentes del metro en los años 80 y 90. Lo que encontré me heló la sangre. En octubre de 1987, durante la construcción de la estación Cuatro Caminos, un joven obrero llamado Miguel Herrera Gómez había muerto aplastado por una viga de cemento. Tenía 25 años y llevaba un casco amarillo, exactamente como había mencionado la mujer. Su madre, Carmen Herrera, había sufrido una crisis nerviosa tras el accidente. Durante meses, la encontraban vagando por la obra en construcción, buscando a su hijo. Los trabajadores decían que llegaba con una maleta, como si fuera a llevárselo a casa. Una noche de enero de 1988, Carmen desapareció. La última vez que la vieron, estaba entrando a la estación recién inaugurada con su maleta de cuero marrón. Nunca encontraron su cuerpo. Según los registros, la fecha exacta de su desaparición fue el 15 de enero de 1988. Calculé rápidamente. Habían pasado exactamente 35 años cuando yo comencé a verla. Ahora trabajo como conductor de autobús en rutas diurnas. Nunca más volví al metro, especialmente por las noches. Pero a veces, cuando paso cerca de la boca de la estación Cuatro Caminos, juro que puedo ver una figura gris esperando en el andén, y cada 15 de enero, sin importar dónde esté, escucho el sonido lejano de un tren que nunca llega a su destino. Me llamo Elena Vázquez y soy enfermera desde hace 15 años. He trabajado en varios hospitales de Sevilla, pero nunca había experimentado algo como lo que me pasó en el Hospital Universitario Virgen Macarena durante mi turno nocturno en la planta de cuidados intensivos. Era una noche de septiembre, especialmente calurosa para la época. El aire acondicionado del hospital funcionaba mal y los pasillos estaban más silenciosos que de costumbre. Trabajaba sola en la planta, ya que mi compañera había llamado enferma y tenía bajo mi cuidado a 8 pacientes críticos. La mayoría estaban sedados y conectados a respiradores artificiales. El único sonido era el pitido constante de los monitores y el susurro del aire de los ventiladores. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando todo comenzó. Estaba revisando las historias clínicas en el puesto de enfermería cuando escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como los de alguien que camina con mucha dificultad. Pensé que sería algún paciente que
que había logrado levantarse de la cama, algo peligroso considerando su estado. Salí a investigar, pero el pasillo estaba vacío. Todas las habitaciones estaban en orden, todos los pacientes en sus camas, pero el sonido de los pasos continuaba, ahora viniendo de la dirección opuesta. Los seguí hasta el final del pasillo, donde está la habitación 308, que llevaba vacía desde hacía una semana. La puerta estaba cerrada, pero los pasos se escuchaban claramente desde adentro, como si alguien caminara en círculos dentro de la habitación. Abrí la puerta con mi tarjeta maestra. La habitación estaba a oscuras y completamente vacía. La cama estaba hecha, sin sábanas, y no había ningún equipo médico conectado, pero hacía un frío anormal, como si el aire acondicionado estuviera funcionando al máximo. Encendí las luces y revisé todo, el baño, detrás de la cama, incluso debajo de la cama misma. No había nadie, pero cuando apagué las luces para irme, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez decidí quedarme y observar. En la oscuridad pude distinguir una silueta vagamente humana moviéndose por la habitación. Era translúcida, como hecha de vapor, pero definitivamente tenía forma de persona. Parecía estar buscando algo, revisando la cama vacía, abriendo cajones inexistentes. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. La figura se detuvo y se giró hacia mí. No podía ver su rostro claramente, pero sentí que me estaba mirando directamente. Luego, con una voz apenas audible, como un suspiro, dijo: ¿Dónde están mis nietas? Les prometí que vendría a verlas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Encendí las luces inmediatamente, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, en la cama, ahora había una impresión, como si alguien hubiera estado acostado ahí. Volví corriendo al puesto de enfermería y revisé el historial de la habitación 308. Lo que encontré me dejó sin palabras. La última paciente había sido María Dolores Ruiz, de 73 años, que había fallecido exactamente una semana antes por complicaciones cardíacas. Según su expediente, sus últimas palabras fueron: ¿cuándo van a venir mis nietas? Les dije que las estaría esperando. Según los registros de visitas, sus nietas vivían en Madrid y no pudieron llegar a tiempo para despedirse de ella. Habían llamado el día de su muerte, diciendo que llegarían esa misma tarde, pero María Dolores murió en la mañana. El resto de la noche fue una pesadilla. Los pasos continuaron, no solo en la habitación 308, sino por todo el pasillo. A veces escuchaba voces, llamando a enfermeras que ya no trabajaban ahí, o pidiendo medicamentos que habían sido descontinuados años atrás. Pero lo más perturbador ocurrió cerca del amanecer. Estaba preparando las medicinas matutinas cuando escuché mi nombre siendo llamado desde la habitación 308. Elena, ven aquí por favor. Era la voz de una anciana, suave pero insistente. Sabía que debía ignorarla, pero algo me impulsó a ir. La puerta estaba abierta, de par en par, aunque yo la había cerrado con llave. Dentro, la cama ya no estaba vacía. Había una figura acostada, cubierta con una sábana blanca hasta el cuello. Solo se veía el contorno de un cuerpo y el cabello gris extendido sobre la almohada. Elena, dijo la voz desde debajo de la sábana, ¿puedes decirles a mis nietas que ya pueden venir? He estado esperando mucho tiempo. Me acerqué lentamente, con las piernas temblando. Cuando llegué junto a la cama, la figura bajo la sábana se incorporó lentamente hasta quedar sentada. Solo quiero verlas una vez más, continuó, para decirles que las amo y que no se sientan culpables por no haber llegado a tiempo. Con manos temblorosas, levanté la sábana para ver el rostro. Lo que vi me hizo gritar y caer hacia atrás. No había rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar la cara, pero de alguna manera podía sentir que me estaba sonriendo. Corrí fuera de la habitación y no paré hasta llegar al puesto de enfermería. Desde ahí llamé al supervisor nocturno, pero cuando llegó con seguridad, la habitación 308 estaba exactamente como debía estar, vacía, fría y silenciosa. Terminé mi turno, pero no pude concentrarme en nada más. Al día siguiente, decidí buscar información sobre las nietas de María Dolores. Con ayuda de trabajo social, conseguí su número telefónico. La conversación fue difícil. Les expliqué quién era yo y les conté sobre su abuela, omitiendo los detalles sobrenaturales. Les dije que ella había hablado mucho de ellas
antes de morir y que quería que supieran cuánto las amaba. Ambas lloraron por teléfono. Me dijeron que se sentían terribles por no haber llegado a tiempo, que habían tenido problemas con los vuelos y que cuando finalmente llegaron al hospital ya era demasiado tarde. Les sugerí que vinieran al hospital, que visitaran su habitación, que le hablaran, aunque ya no estuviera físicamente ahí. Accedieron a venir esa misma tarde. Cuando llegaron, las acompañé a la habitación 308. Dos mujeres jóvenes, de unos 30 años, con los ojos rojos de tanto llorar. Entramos juntas a la habitación vacía. Al principio no pasó nada. Las nietas hablaron en voz baja, pidiendo perdón, diciéndole a su abuela cuánto la extrañaban. Yo me quedé en la puerta, observando. Entonces, la temperatura de la habitación cambió. Se volvió cálida, confortable, como si alguien hubiera encendido una calefacción invisible. Una de las nietas dijo: ¿sienten eso? Es como si la abuela estuviera aquí. En ese momento, pude ver una sombra suave moverse por la habitación, acercándose a las jóvenes. No era aterradora como la noche anterior. Era gentil, amorosa. Las nietas no podían verla, pero pude notar cómo sus expresiones cambiaron. Sus rostros se relajaron, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. Siento como si nos hubiera perdonado, dijo la otra nieta. Permanecieron ahí durante una hora, hablando, llorando, riendo al recordar anécdotas. Cuando finalmente se fueron, me dijeron que sentían una paz que no habían experimentado desde la muerte de su abuela. Esa noche volví a trabajar en la misma planta. La habitación 308 estaba completamente silenciosa. No más pasos, no más voces, no más frío inexplicable. La presencia se había ido. Desde entonces, he tenido varias experiencias similares en el hospital. He aprendido que algunos pacientes no se van inmediatamente después de morir. A veces se quedan porque tienen asuntos pendientes, una despedida que no pudieron dar, un mensaje que no pudieron entregar, o simplemente la necesidad de saber que sus seres queridos estarán bien. Mi trabajo como enfermera ya no es solo cuidar a los vivos. A veces también ayudo a los muertos a encontrar su camino hacia el descanso. Soy Francisco Jiménez y durante 3 años trabajé como guardia de seguridad nocturno en el Centro Comercial Meridiano, en las afueras de Valencia. Era un trabajo tranquilo, bien pagado, y pensé que sería fácil. Solo tenía que caminar por el centro comercial vacío, revisar que todas las tiendas estuvieran cerradas y asegurarme de que no hubiera intrusos. El centro comercial durante el día era un lugar bullicioso, lleno de familias, adolescentes y compradores, pero por las noches se transformaba en algo completamente diferente. Los pasillos vacíos y oscuros, con solo algunas luces de emergencia encendidas, creaban sombras largas que se movían cuando yo pasaba con mi linterna. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron normales. Hacía mis rondas cada hora, revisaba las puertas de las tiendas, verificaba las salidas de emergencia y pasaba el resto del tiempo en la oficina de seguridad viendo las cámaras de vigilancia. Todo cambió una noche de noviembre. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché música viniendo de la zona de restaurantes en el segundo piso. Era música suave, instrumental, como la que ponen en las tiendas durante el día para crear ambiente. Pensé que alguien había olvidado apagar un equipo de sonido, así que subí a investigar. Pero cuando llegué al área de restaurantes, la música se detuvo abruptamente. Revisé todos los locales: McDonald's, Burger King, el restaurante italiano, la pizzería. Todos estaban cerrados y sin electricidad. Bajé a la oficina de seguridad y revisé las cámaras del segundo piso. No se veía nada anormal. Pensé que quizás había sido un eco de algún sonido del exterior, aunque era extraño porque el centro comercial está muy aislado acústicamente. La siguiente noche, la música volvió a sonar. Esta vez duró más tiempo y pude identificar que venía específicamente del área donde solía estar una juguetería que había cerrado
hace 6 meses. La tienda estaba completamente vacía, sin mercancía ni mobiliario, solo las paredes desnudas y el piso de linóleo. Cuando llegué ahí, la música se detuvo de nuevo, pero esta vez noté algo más. Había huellas pequeñas en el piso, como de zapatos de niño, que formaban un círculo en el centro del local vacío. El piso había sido limpiado esa mañana, así que las huellas eran recientes. En las siguientes semanas, los fenómenos se intensificaron. No solo escuchaba música, sino también risas de niños, sonidos de juguetes siendo arrastrados por el suelo y voces susurrando en idiomas que no podía entender. Una noche, decidí quedarme en el segundo piso durante toda mi guardia para observar qué ocurría. Me senté en un banco cerca de la antigua juguetería con mi linterna y mi radio, esperando. A las 3:30 de la madrugada comenzó el espectáculo. Primero fueron las luces. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear en una secuencia que no parecía aleatoria, sino como si alguien las estuviera encendiendo y apagando intencionalmente. Luego vino la música, pero esta vez no era instrumental. Era una canción infantil en español, cantada por voces de niños. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La canción se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, como si hubiera más voces uniéndose al coro. Me levanté del banco y caminé hacia la antigua juguetería. Cuando llegué a la puerta del local, vi algo que me dejó paralizado. Dentro de la tienda vacía había niños jugando. Podía ver sus siluetas translúcidas corriendo, saltando, jugando con juguetes que no estaban ahí. Eran como sombras proyectadas en la pared, pero se movían independientemente, interactuando entre ellos. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, con ropa que parecía de los años 70, se acercó a la puerta donde yo estaba parado. No podía ver sus rasgos faciales claramente, pero cuando habló, su voz sonó perfectamente nítida. ¿Quieres jugar con nosotros? Aquí siempre es de día. Nunca tenemos que irnos a casa. Otros niños se acercaron. Una niña con coletas, un bebé gateando, varios más de diferentes edades. Todos me miraban expectantes, como esperando mi respuesta. ¿Quiénes son ustedes?, logré preguntar con voz temblorosa. Somos los niños que se perdieron, respondió la niña de las coletas. Nos perdimos aquí y nunca pudimos encontrar a nuestras mamás. Pero no estamos tristes, porque tenemos todos los juguetes del mundo. Señaló hacia el interior de la tienda vacía, pero cuando siguió su gesto, pude ver brevemente cómo se veía cuando era una juguetería. Estantes llenos de muñecas, carritos, peluches, videojuegos. Era como ver dos realidades superpuestas. ¿Desde cuándo están aquí?, pregunté. Mucho tiempo, respondió el primer niño. Algunos desde que construyeron este lugar. Otros llegaron después, pero todos nos perdimos aquí en algún momento. De repente, las voces de los niños cambiaron. Se volvieron más desesperadas, más tristes. ¿Puedes ayudarnos a encontrar a nuestras familias?, preguntó la niña. Hemos estado esperando tanto tiempo. El ambiente se volvió frío y opresivo. Las figuras de los niños comenzaron a volverse más sólidas, más reales, pero también más perturbadoras. Sus ropas estaban descoloridas y rasgadas, sus rostros pálidos y ojerosos. Solo queremos ir a casa, repitieron en coro. Solo queremos ir a casa. Retrocedí lentamente, pero ellos comenzaron a seguirme, saliendo del local vacío y caminando por el pasillo del centro comercial. Sus pasos no hacían ruido, pero podía sentir su presencia siguiéndome. Corrí hacia las escaleras, pero cuando miré atrás, el pasillo estaba lleno de niños. No solo los 5 o 6 que había visto inicialmente, sino docenas de ellos, de todas las edades, todos con la misma expresión suplicante. Bajé corriendo a la oficina de seguridad y me encerré adentro. Desde ahí pude verlos en las cámaras de vigilancia. Estaban por todo el centro comercial, en los pasillos, dentro de las tiendas cerradas, subiendo y bajando por las escaleras mecánicas que estaban apagadas. Pasé el resto de la noche en la oficina, sin salir ni para hacer mis rondas. Cuando llegó la mañana y el personal de limpieza abrió el centro comercial, todo volvió a la normalidad. Esa tarde, antes de mi siguiente turno, decidí investigar la historia del lugar. Fui a la biblioteca municipal y busqué archivos de periódicos sobre el centro comercial Meridiano. Lo que encontré me heló la sangre. Durante los últimos 15 años, habían desaparecido 8 niños
en el centro comercial. Casos que nunca se resolvieron. Los niños simplemente desaparecían mientras sus padres compraban y nunca más se sabía de ellos. La policía investigó, revisó las cámaras, interrogó al personal, pero nunca encontraron pistas. El caso más reciente había sido solo 6 meses antes de que yo comenzara a trabajar ahí. Una niña de 5 años llamada Carmen, que desapareció mientras su madre probaba ropa en una tienda. La encontraron horas después en el sótano del centro comercial, en una zona de mantenimiento donde no debería haber podido llegar sola. Estaba viva, pero en estado catatónico, y nunca pudo explicar cómo había llegado ahí. También encontré información sobre la construcción del centro comercial. Había sido construido sobre un antiguo orfanato que había cerrado en los años 60 después de varios escándalos relacionados con maltrato infantil y negligencia. Esa noche regresé a trabajar, pero ya no era el mismo. Sabía que los niños que había visto no eran fantasmas en el sentido tradicional. Eran algo más complejo, almas perdidas que habían quedado atrapadas en ese lugar, junto con los recuerdos de todos los niños que habían sufrido ahí a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina diferente. En lugar de evitar los encuentros sobrenaturales, comencé a hablar con los niños. Les preguntaba sus nombres, les contaba sobre sus familias que los seguían buscando. Les aseguraba que no estaban olvidados. Poco a poco, algunos comenzaron a desaparecer, no de forma dramática, sino simplemente dejaban de aparecer en mis rondas nocturnas. Era como si finalmente hubieran encontrado la paz para seguir adelante. El último en irse fue el niño de 8 años que me había hablado primero. Una noche se me acercó y me dijo: «Gracias por escucharnos. Mi mamá vino a buscarme en mis sueños. Ya puedo ir con ella». Desde entonces, las noches en el centro comercial han sido silenciosas. Ya no hay música misteriosa, ni risas de niños, ni pasos en los pasillos vacíos. Pero a veces, cuando paso por la zona donde estaba la juguetería, juro que puedo escuchar un susurro suave. Gracias. Sigo trabajando ahí, pero ahora entiendo que mi trabajo no es solo proteger el lugar de intrusos vivos. A veces, también debo ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino a casa. Me llamo José María Delgado y durante 12 años fui conductor de autobús urbano en Bilbao. Mi ruta era la línea 18, que conecta el centro de la ciudad con los barrios periféricos. Trabajaba el turno nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cubriendo las necesidades de trabajadores de hospitales, personal de limpieza y la gente que regresa tarde a casa. La línea 18 era conocida entre los conductores como la Ruta Fantasma, porque pasaba por varios cementerios y zonas industriales abandonadas. Durante el día era una ruta normal, pero por las noches adquiría un carácter completamente diferente. Todo comenzó durante mi segundo año en esa ruta. Era una noche lluviosa de octubre, cerca de las 2:30 de la madrugada. Había recogido a los últimos pasajeros del turno nocturno del hospital de Basurto y me dirigía hacia los barrios residenciales cuando vi a una anciana esperando en una parada que normalmente nunca tenía pasajeros a esa hora. La parada estaba justo frente al cementerio de Derio, un lugar que siempre me había dado escalofríos. La anciana llevaba un abrigo negro muy largo y un pañuelo en la cabeza. Tenía una bolsa de mano antigua y se apoyaba en un bastón de madera. Cuando abrí las puertas, subió lentamente y con dificultad. Me saludó con un «buenas noches» muy suave y puso una moneda en la máquina validadora. Pero la moneda que puso era muy vieja, de las pesetas de antes del euro. «Señora», le dije, «estas monedas ya no sirven. El euro lleva años en circulación». Ella me miró confundida y rebuscó en su bolso. Sacó más monedas, todas igual de antiguas. Finalmente me dijo: «Hijo, es todo el dinero que tengo. ¿Me puede llevar? Solo voy a unas cuadras». Su voz tenía un tono tan triste y desesperado que no tuve corazón para negarme. Le dije que no se preocupara y que se sentara. Se dirigió hacia el fondo del autobús y se sentó en el último asiento. Durante todo el trayecto, pude verla en el espejo retrovisor. Estaba inmóvil, mirando por la ventana,
con una expresión melancólica. Cuando llegamos a la zona residencial donde me había dicho que iba, me giré para avisarle que habíamos llegado, pero el asiento estaba vacío. La anciana había desaparecido sin hacer ruido y sin que yo me diera cuenta. Lo más extraño era que en el asiento donde había estado sentada había una pequeña flor marchita, como las que se ponen en las tumbas. Al principio, pensé que se había bajado en una parada anterior sin que me diera cuenta, pero cuando revisé el sistema de puertas, no registraba ninguna apertura después de que ella hubiera subido. La siguiente semana, exactamente el mismo día y a la misma hora, la volví a ver en la misma parada, misma anciana, mismo abrigo negro, mismo bastón. Y ocurrió exactamente lo mismo. Subió con monedas antiguas, se sentó al fondo y desapareció durante el trayecto. Esto se repitió durante meses. Cada martes por la madrugada, sin falta, ahí estaba ella. Comencé a esperarla. Incluso reducía la velocidad cuando me acercaba a esa parada. Una noche decidí hablar con ella. Cuando subió al autobús, le pregunté: «Señora, ¿puedo preguntarle a dónde va cada semana?». Ella me miró con ojos muy tristes y respondió: «Voy a visitar a mi hijo. Está en el hospital. Lleva mucho tiempo enfermo y me preocupa que esté solo». «¿En qué hospital está?», le pregunté. «En el de Basurto, en la tercera planta, habitación 312. Se llama Miguel Delgado». El apellido me llamó la atención, porque era el mismo que el mío, aunque no es un apellido muy raro en el País Vasco. «¿Hace cuánto que está hospitalizado?», continué preguntando. «Muchos años», respondió ella. «Desde la guerra. Quedó muy mal herido y nunca se recuperó completamente. Pero yo voy a verlo todas las semanas, aunque sea difícil llegar hasta allí». Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se hicieron más largas. Me contó que se llamaba Carmen Delgado, que había perdido a su esposo durante la guerra civil y que su hijo Miguel había sido herido en un bombardeo cuando tenía solo 18 años. «Quedó en coma», me explicaba. «Los médicos dicen que puede despertar en cualquier momento, pero han pasado tantos años. Aún así, no puedo abandonarlo. Una madre nunca abandona a su hijo». Sus historias eran muy detalladas y emotivas. Me describía cómo era la vida durante la guerra, cómo había luchado para mantener a su familia, cómo había trabajado de costurera para pagar los gastos médicos de Miguel. Una noche, la curiosidad pudo más que yo. Después de terminar mi turno, fui al hospital de Basurto y pregunté por Miguel Delgado en la habitación 312. La enfermera me miró extrañada y me dijo que esa habitación estaba vacía desde hacía semanas. Insistí preguntando por cualquier Miguel Delgado que hubiera estado ingresado ahí. Después de revisar los archivos, me llevaron a la oficina del administrador. Un hombre mayor, muy serio, me preguntó por qué estaba buscando esa información. Le expliqué sobre Carmen y sus visitas semanales. El administrador me miró fijamente y me pidió que lo acompañara al archivo histórico del hospital. «Miguel Delgado estuvo efectivamente ingresado aquí», me dijo mientras revisaba carpetas muy antiguas, «pero murió en 1943. Tenía 18 años y había sido herido en un bombardeo durante la guerra civil». Sacó una fotografía vieja en blanco y negro. Era un joven que se parecía mucho a mí, tanto que por un momento pensé que era una foto de mi abuelo. «Y su madre, Carmen Delgado», continuó el administrador, «lo visitaba religiosamente cada martes. Incluso después de que él muriera, seguía viniendo. Decía que él todavía la necesitaba, que no podía dejarlo solo». Me mostró más documentos. Carmen había muerto en 1958, atropellada por un autobús, precisamente cuando se dirigía al hospital a visitar la tumba de su hijo en el cementerio del hospital. «El accidente ocurrió exactamente frente al cementerio de Derio», añadió. «Según los testigos, estaba esperando el autobús para ir al hospital cuando fue atropellada por otro vehículo. Salí del hospital con las piernas temblorosas. Todo encajaba: la ropa antigua, las monedas de pesetas, su confusión sobre las fechas, su creencia de que Miguel seguía vivo. Carmen llevaba décadas tratando de visitar a su hijo, sin darse cuenta de que ambos habían muerto hace mucho tiempo. Esa noche regresé a trabajar, pero con una perspectiva completamente diferente. Cuando Carmen subió al autobús, la traté con la misma amabilidad de siempre, pero ahora entendía
que mi papel era más que solo conducir un autobús. Durante los siguientes meses, nuestras conversaciones cambiaron. Comencé a hablarle suavemente sobre el paso del tiempo, sobre la importancia del descanso, sobre cómo a veces los hijos necesitan que sus madres los dejen ir. Carmen, le dije una noche, ¿no cree que Miguel estaría en paz si supiera que usted también está en paz? Ella me miró con sus ojos cansados y por primera vez pareció realmente verme. ¿Tú crees que él está bien?, me preguntó. Creo que él la está esperando, le respondí, pero no en el hospital. La está esperando en un lugar donde ya no hay dolor, ni guerra, ni separación. Carmen permaneció en silencio durante el resto del viaje. Cuando llegamos a su parada habitual, se levantó lentamente y se acercó a mí. Gracias, hijo, me dijo. Has sido muy amable conmigo todos estos... ¿Cuánto tiempo ha sido? El tiempo que tenía que ser, le respondí. Esa fue la última vez que la vi. La siguiente semana no estaba en la parada. Ni la semana siguiente, ni nunca más. Pero 2 semanas después, recibí una carta en el trabajo. Era de una mujer mayor que se identificaba como la sobrina de Carmen Delgado. Había encontrado mi nombre en un diario viejo de su tía, junto con agradecimientos por ayudarla a encontrar el camino a casa. La carta explicaba que habían decidido trasladar los restos de Carmen y Miguel a un mausoleo familiar, donde podrían descansar juntos finalmente. No sabemos por qué mi tía escribió su nombre en su diario, decía la carta, pero queremos agradecerle por cualquier bondad que le haya mostrado. Desde entonces, he tenido varios pasajeros similares en mi ruta nocturna, personas que parecen estar perdidas en el tiempo, que pagan con monedas antiguas, que buscan lugares que ya no existen o personas que ya no están vivas. He aprendido que mi trabajo no es solo transportar a las personas de un lugar a otro. A veces, también ayudo a las almas perdidas a encontrar su camino hacia el descanso eterno. La línea 18 sigue siendo conocida como la Ruta Fantasma, pero ahora entiendo que no es por miedo. Es porque es una ruta que conecta no solo lugares físicos, sino también diferentes tiempos, diferentes realidades y diferentes estados de existencia. Y yo soy solo el conductor que las ayuda a llegar a su destino final. Soy David Moreno y trabajé durante 5 años como técnico nocturno en la central telefónica de Telefónica en Madrid. Mi trabajo consistía en monitorear los sistemas de comunicación durante las horas de menor tráfico, realizar mantenimiento preventivo y solucionar cualquier problema técnico que pudiera surgir durante la madrugada. La central telefónica era un edificio enorme, construido en los años 70, lleno de salas, con equipos de comunicación, cables, servidores y sistemas de conmutación que conectaban miles de llamadas cada minuto. Durante el día, era un lugar bullicioso, lleno de técnicos, ingenieros y personal administrativo. Pero por las noches, especialmente entre las 2 y las 5 de la madrugada, se convertía en un laberinto silencioso, donde el único sonido era el zumbido constante de los equipos eléctricos. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 8 de la mañana. Las primeras horas solían ser activas, con llamadas de emergencia, problemas técnicos menores y el tráfico normal de las comunicaciones nocturnas. Pero después de las 2 de la madrugada, todo se volvía muy tranquilo. Era durante estas horas silenciosas cuando comencé a notar cosas extrañas. Todo empezó con las llamadas fantasma. Eran llamadas que aparecían en el sistema como activas, pero cuando intentaba conectarme para verificar si había algún problema, no había nadie en la línea, solo silencio o a veces un sonido muy tenue que parecía respiración. Al principio pensé que eran fallas técnicas. Los sistemas telefónicos antiguos a veces generan señales falsas o conexiones fantasma. Pero estas llamadas tenían un patrón muy específico. Siempre ocurrían a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Siempre duraban exactamente 3 minutos y 33 segundos y siempre provenían del mismo número, una extensión interna que, según los registros, no había sido asignada a ningún teléfono en el edificio. Intrigado, decidí investigar. Revisé los planos del edificio y encontré que esa extensión correspondía a una oficina en el 7º piso, en una sección
que había sido clausurada años atrás debido a problemas de amianto en las paredes. Una noche, armándome de valor, decidí subir al 7º piso. Durante una de estas llamadas fantasma, tomé las llaves maestras y subí por las escaleras, ya que los ascensores estaban programados para no acceder a ese piso durante las horas nocturnas. El 7º piso estaba completamente a oscuras y cubierto de plásticos de protección debido a la renovación que nunca se había completado. El aire olía a moho y productos químicos. Caminé por el pasillo con mi linterna hasta encontrar la oficina que correspondía a la extensión misteriosa. La puerta estaba cerrada con cinta de seguridad, pero podía escuchar algo desde adentro. No era exactamente un sonido, sino más bien una vibración, como si alguien estuviera hablando muy bajito al teléfono. Quité la cinta y abrí la puerta. La oficina estaba vacía, excepto por un escritorio viejo cubierto de polvo y un teléfono negro de los años 80 que, según debería estar desconectado, tenía una luz roja parpadeando que indicaba una llamada activa. Me acerqué al teléfono. El auricular estaba descolgado y colgaba del cable. Podía escuchar una voz muy débil saliendo del auricular. Levanté el teléfono y lo acerqué a mi oído. Era una voz de mujer mayor que hablaba en un susurro apenas audible. «Hola, ¿hay alguien ahí? He estado tratando de llamar a mi hijo. ¿Puede ayudarme, por favor?» «Señora», respondí. «¿Con quién quiere hablar?» «Con mi hijo Roberto», dijo la voz. «Trabaja en las comunicaciones. Me dijo que podía llamarlo a este número si lo necesitaba. Estoy muy enferma y no puedo salir de casa». Su voz se desvanecía y se intensificaba, como si la señal fuera muy débil. «Señora, este número no está en servicio», le expliqué. «Quizás se equivocó de número. ¿Puede intentar llamar a otro?» No, insistió ella. «Roberto me dijo que este era su número directo. Él arregla los teléfonos aquí. Por favor, ¿puede decirle que su madre está llamando? Es urgente». Intenté explicarle que no conocía a ningún Roberto, pero la línea se cortó abruptamente. Miré el reloj. Habían pasado exactamente 3 minutos y 33 segundos. Al día siguiente, revisé los archivos de personal, buscando información sobre empleados llamados Roberto. Encontré varios, pero ninguno que hubiera trabajado específicamente en esa oficina o en esa extensión. Las siguientes noches, las llamadas continuaron. Siempre la misma mujer, siempre buscando a su hijo Roberto, siempre desde el mismo teléfono desconectado en la oficina clausurada. Comencé a subir cada noche para contestar sus llamadas. Nuestras conversaciones se hicieron más largas y detalladas. Me contó que se llamaba Pilar, que vivía sola en un apartamento pequeño, que estaba muy enferma y que Roberto era su único hijo. «Él es tan buen hijo», me decía. «Viene a verme todas las semanas. Se asegura de que tenga comida y medicinas. Pero últimamente no ha venido y estoy preocupada. ¿Está bien? ¿Está trabajando mucho?» Sus descripciones de Roberto eran muy específicas. Un hombre de unos 40 años, técnico en comunicaciones, que vivía cerca del centro de Madrid y que siempre llevaba una camisa azul al trabajo. Una noche le pregunté: «Pilar, ¿hace cuánto que Roberto trabaja aquí?» «Muchos años», respondió. «Desde que era joven. Empezó como aprendiz y fue ascendiendo. Está muy orgulloso de su trabajo. Siempre me cuenta sobre los cables y las máquinas que arregla». «¿Y cuándo fue la última vez que lo vio?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. No recuerdo exactamente. Los días se confunden cuando estás enferma, pero debe haber sido hace poco, ¿verdad? Decidí investigar más profundamente. Fui al Departamento de Recursos Humanos y pedí revisar los archivos históricos de todos los empleados llamados Roberto que hubieran trabajado en la empresa. Lo que encontré me dejó sin palabras. Roberto Sánchez había trabajado como técnico en la central telefónica desde 1978 hasta 1995. Su oficina había sido precisamente la del 7º piso, la que ahora estaba clausurada. Había muerto en 1995 en un accidente laboral, una electrocución, mientras reparaba equipos de alta tensión. Los registros mostraban que Roberto había sido un empleado modelo, que nunca faltaba al trabajo y que siempre hablaba de su madre, una mujer mayor que vivía sola y dependía completamente de él. Según los archivos, después de la muerte de Roberto,
La empresa intentó contactar a su madre para informarle del accidente, pero nunca pudieron localizarla. La dirección que Roberto había dado no existía y no tenía otros familiares en sus contactos de emergencia. Esa noche, cuando Pilar llamó, decidí ser directo con ella. Pilar, tengo que decirle algo sobre Roberto. ¿Está bien?, preguntó inmediatamente, con pánico en la voz. ¿Le pasó algo? Roberto ya no trabaja aquí, le dije suavemente. Hace mucho tiempo que se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por qué no me dijo nada? Su confusión era genuina y desgarradora. Pilar, ¿recuerda qué año es? Es 1995, ¿verdad? Roberto acababa de conseguir el ascenso. Durante las siguientes semanas, tuve conversaciones muy cuidadosas con Pilar, tratando de ayudarle a entender su situación. Poco a poco, comenzó a recordar cosas. Su enfermedad, el día que Roberto no regresó a casa, la confusión y el miedo de estar sola. Creo que he estado esperándolo mucho tiempo, me dijo una noche. Pero él no va a venir, ¿verdad? No, le confirmé suavemente. Pero creo que él la está esperando a usted en otro lugar. ¿Cree que puedo ir con él? Creo que ya es hora, le respondí. Esa fue nuestra última conversación. Las llamadas fantasma se detuvieron después de esa noche. Semanas después, por casualidad, encontré un artículo de periódico de 1995 en los archivos de la biblioteca municipal. Era sobre un accidente laboral en Telefónica, pero lo que me llamó la atención fue una nota adicional. La madre del fallecido, Pilar Sánchez, de 78 años, fue encontrada muerta en su apartamento 3 días después del accidente. Según el médico forense, llevaba varios días fallecida, aparentemente de causas naturales relacionadas con su enfermedad crónica. Pilar había muerto sin saber qué le había pasado a su hijo, y Roberto había muerto sin poder despedirse de su madre. Durante años, sus almas habían quedado conectadas a través de la única forma que conocían, el teléfono que Roberto había instalado especialmente para ella en su oficina. Desde entonces, he tenido otras experiencias similares en la central telefónica, llamadas de personas que buscan a seres queridos que ya no están, voces del pasado que no han encontrado la forma de despedirse, mensajes de amor que quedaron sin enviar. He aprendido que las comunicaciones no siempre siguen las leyes físicas. A veces, el amor y la necesidad de conexión son más fuertes que la muerte y encuentran formas de manifestarse a través de los cables y las ondas que conectan nuestro mundo. Mi trabajo ya no es solo mantener las comunicaciones técnicas funcionando. A veces, también ayudo a las almas perdidas a completar sus últimas llamadas. Y hasta aquí llegamos con este episodio de Relatos de Terror Nocturno. ¿Cuál de estas 5 historias te ha causado más escalofríos? ¿La anciana del metro que buscaba a su hijo fallecido? ¿Los niños perdidos del centro comercial? ¿La enfermera que todavía esperaba a sus nietas? ¿La madre que nunca dejó de tomar el autobús para visitar a su hijo? ¿O tal vez la llamada telefónica que conectaba 2 almas separadas por la muerte? Déjame saber en los comentarios cuál te impactó más y si tienes alguna experiencia similar que quieras compartir. No olvides darle like a este video si te gustó el contenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios donde continuaremos explorando los misterios que se ocultan en la oscuridad de la noche. Recuerda que estas historias están basadas en testimonios reales de personas que han vivido experiencias paranormales en sus trabajos nocturnos. Tal vez la próxima vez que veas a alguien trabajando solo durante la madrugada, recuerdes que no siempre están completamente solos. Mi nombre es Santiago y nos vemos en el próximo episodio de Relatos de Terror Nocturno. Que tengas dulces sueños, si es que puedes dormir después de estas historias.